Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar en la serie temática Filosofía de la Tecnología que nos presenta Sara Madera Gómez. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Miguel. Buen día, Edison. Damos una cálida bienvenida a la invitada de esta semana, Sara Madera Gómez, filósofa ecuatoriana. Ha completado un doctorado en filosofía en el Erasmus, Universidad de Rotterdam, Países Bajos, y una maestría en filosofía en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Sus intereses filosóficos abarcan la historia de la filosofía, la ética animal, la filosofía de la tecnología y del deporte. Además, ha obtenido un certificado de estudios de posgrado en museología por la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, y es especialista en diseño instruccional. Cuando no hace vida académica, se dedica a escalar o leer libros de ciencia ficción. Bienvenida, Sara, nuevamente a nuestro programa. Muchísimas gracias, Miguel y Edison. Qué chévere estar aquí compartiendo un segundo episodio de esta serie temática. El día de hoy justamente les voy a presentar un poco de un resumen histórico de la filosofía de la tecnología, incluyendo su desarrollo desde las primeras investigaciones filosóficas hasta las discusiones más modernas, de las cuales también ya hablamos un poquito en el primer episodio. Veremos cómo los pensadores a lo largo de la historia han lidiado con el papel de la tecnología en la configuración de la existencia humana y de la sociedad, desde las filosofías antiguas hasta la revolución industrial y un poquito más allá también. Vamos a destacar algunos momentos cruciales y algunos cambios filosóficos clave. Bienvenida, buenos días, Sara. ¿Cuáles son algunos de los principales hitos en la historia de la filosofía de la tecnología que han moldado su desarrollo? Muchas gracias, Edison, por la pregunta. Me gustaría empezar, como la otra vez, con una pequeña introducción súper cortita explicando por qué es importante hacer esta digresión histórica. Y lo que pasa es que, como ya vimos en el primer episodio, la relación entre filosofía y tecnología ha cambiado, ¿no? Durante la historia, digamos. Porque justamente la tecnología y su uso, la forma en que nos acercamos a estas herramientas y a la tecnología como sistema ha cambiado también. Y esto se debe a muchos factores, pero entre los principales, por ejemplo, vamos a encontrar que en la modernidad, cuando el método científico se vuelve mucho más presente en la práctica científica, esto es una influencia súper fuerte en el cambio justamente de nuestra relación con la tecnología. Pero también otros factores, como por ejemplo el desarrollo de la medicina y también, lamentablemente, por ejemplo, el desarrollo de la guerra, todas las guerras que han existido, también han dado un impulso de manera negativa, pero al fin y al cabo un impulso a los cambios tecnológicos. Y por eso es que se entiende como un proceso donde hay un feedback constante, ¿no? No es que es bidireccional a partir de cómo se ha desarrollado la tecnología, sino que, como ya habíamos visto que es un sistema, se va retroalimentando. Entonces, a partir de esto se da, no necesariamente una evolución, porque me parece que la palabra evolución a veces implica que necesariamente estamos perfeccionando algo, pero sí se da, digamos, un desarrollo histórico, ¿no? Y esto evidencia justamente estos cambios
en la relación que tenemos con la tecnología y en cómo la filosofía justamente se ha acercado a este tema. Y por eso es importante comprender, porque nos da una visión mucho más amplia y nos permite comprender simplemente de mejor manera cómo estamos entendiendo ahora la tecnología. Entonces, ya con esa pequeña introducción puedo responder la primera pregunta, y creo que hay básicamente dos hitos históricos en cuanto a la filosofía de la tecnología. El primero, del que ya hablé en el primer episodio, es justamente cuando la filosofía se acerca a la tecnología como un tema de tratamiento filosófico. Entonces, como tal, esta vendría siendo esa postura clásica de la filosofía de la tecnología que se dio con autores como Heidegger y Jacques Ellul. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Y justamente en este tratamiento clásico, como ya habíamos explicado en el primer episodio, se da un acercamiento a la tecnología desde una perspectiva bastante neutral, desde una perspectiva alejada, como que el ser humano está fuera justamente de la práctica tecnológica y la tecnología es algo que influencia a la sociedad y sobre más o menos sobre lo cual como que no tenemos mucho agencia, ¿no? Sin embargo, este es un hito importante porque, como les digo, es la primera vez que realmente la filosofía se centra de manera con propósito, digamos, a tratar el tema de la tecnología, y por eso justamente es uno de los hitos históricos, o el primero, por así decirlo. Entonces, esta visión clásica, como ya habíamos dicho, crea una tensión constante, ¿no es cierto?, entre humanidad y tecnología, a pesar de que sí es una reflexión filosófica, está marcada por un deseo de definición, tiene una visión ontológica, tiene una visión súper existencial realmente de la tecnología, ¿no? Entonces, este vendría siendo el primer hito, porque antes de eso realmente la filosofía, como ya vamos a ver más adelante, no se había realmente fijado en la tecnología como un tema de análisis. Y por eso este primer hito es importante, a pesar de que es bastante cercano, digamos, en la historia, ¿no? No es que estamos hablando hace muchísimos años, pero viene siendo el primer hito histórico importante, digamos, de análisis filosófico. Y el segundo es lo que consideramos como el giro pragmático, que va desde esta visión esencialista, la abandona y se acerca hacia una lectura pragmática de la tecnología y de la relación humana con la tecnología y con las herramientas. Entonces, aquí hay un nuevo acercamiento que se da y es de carácter social, es de carácter cultural y político, ¿no? Entonces, la tecnología justamente comienza a entenderse ya como este sistema del que hablamos en el primer episodio y abandona los esencialismos. Realmente ya no es tan importante comprender qué es tecnología en cuanto a definición, como este monstruo gigante al cual nos acercamos desde afuera, sino comprender el uso particular de tecnologías dentro de la sociedad y así generar nuevos debates y nuevas discusiones éticas, de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos de los autores más importantes, como son Bruno Latour, por ejemplo, Don Haidt, Andrew Feinberg, que se acercan a estos temas desde esta visión mucho más pragmática y se abandona el esencialismo. Entonces, este giro pragmático es el segundo hito histórico, porque trastoca completamente la primera visión que teníamos desde un punto de vista filosófico sobre la tecnología. Y es justamente, digamos, la visión que se maneja ahora, ¿no? A partir de todos estos principios del giro pragmático es como entendemos actualmente las discusiones dentro de filosofía de la tecnología. Entonces, creo que esos son los hitos históricos más importantes. Y si intentamos hacer una suerte tal vez de retroceso, una visión retrospectiva, también podríamos ver que antes también quizás había una mirada o el pensamiento filosófico ciertamente ha evolucionado o ha cambiado. ¿Cuál sería este cambio, esta transformación del pensamiento filosófico sobre la tecnología desde la antigüedad hasta la era moderna? Claro que sí, gracias, Miguel. Claro, tenemos, por ejemplo, que en la antigüedad tenemos las primeras referencias al concepto de tecné, que es algo que se maneja mucho en filosofía antigua, ¿no es cierto? Ajá. La traducción de tecné siempre está en discusión, pero voy a dar tres, así súper generales. Tenemos tecné como arte, como oficio y como habilidad. Y de manera amplia podríamos decir que se refiere a un conocimiento práctico, ¿no? Básicamente. Es un conocimiento práctico que tiene cierto nivel de experticia, es decir, no cualquiera tiene este conocimiento práctico, pero siempre se encuentra en contraposición al episteme, que es el conocimiento teórico. Entonces, como pueden ver, realmente en la antigüedad, a diferencia de, por ejemplo, en la discusión contemporánea, la tensión que existe es justamente entre tecné y episteme, no es entre tecné y naturaleza. Entonces
la discusión es completamente distinta. Se trata acerca de qué tipo de conocimiento tenemos o estamos generando y no tiene nada que ver con la naturaleza, como actualmente podría ser la discusión entre tecnología y naturaleza. Entonces, por ejemplo, tenemos Platón. Platón habla de Tecné en el Gorgias y en la República. El concepto de Tecné es inferior y está siempre subordinado, al episteme filosófico, ¿no? A pesar de esto, Platón sí reconoce que el Tecné o la práctica de Tecné contribuye a la sociedad. Es importante, pero no es tan importante, ¿no?, como el episteme filosófico. Como sabemos, desde la visión platónica, los filósofos son los que tienen que regir la sociedad. Y entonces el Tecné pasa a una función mucho más práctica, es menos importante, pero existe, digamos, es reconocida. Y también tenemos a Aristóteles, tanto en la metafísica como en la ética Nicómaco. Él también reconoce justamente que Tecné es un conocimiento práctico, pero que tiene una función especial, y su función es transformar la naturaleza con un fin. Y esta es una visión en realidad súper interesante porque sí tiene una connotación más moderna de lo que es tecnología, ¿no? También hablamos de tecnología a veces cuando hablamos de la transformación de la naturaleza con una finalidad específica. En el caso de Aristóteles, él contrapone justamente el Tecné con el praxis, que vendría siendo la acción moral, la práctica moral, y con la teoría, que esa sí vendría siendo como que la práctica filosófica, ¿no? Entonces, desde una visión de la antigüedad, claro, el análisis de Tecné siempre funciona como en contraposición con algo más. Entonces no hay un focus realmente en discutir qué es, para qué nos sirve, por qué es importante, sino que es de pasada, más o menos, como para decir, si contraponemos con lo que realmente nos importa, que es el episteme, entonces el Tecné es esta otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, esta es un poco la visión en la antigüedad. En la época medieval realmente no hay muchas referencias, entonces me voy a saltar por honor al tiempo. Y luego vamos directamente a la época premoderna y moderna, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII. Y aquí lo interesante es justamente la implementación del método científico, ¿no? Hablamos ya de los filósofos naturales que comienzan justamente a implementar un método científico rudimentario, pero que ya existe, ¿no es cierto? Entonces, probablemente no exista realmente un cambio o una definición específica de lo que es tecnología, pero sí hay un cambio a nivel de la práctica científica, y esto obviamente influenció a largo plazo la discusión sobre tecnología. En la época moderna tenemos, por ejemplo, a Francis Bacon en su obra Novum Organum. Él ya presenta justamente un nuevo enfoque sobre experimentación, sobre observación, sobre la necesidad de un método inductivo para llegar a las verdades o a principios generales sobre la naturaleza. Y además, obviamente, tenemos el advenimiento del mecanicismo. Y el mecanicismo cambia, altera completamente nuestra relación con la naturaleza porque nos permite acercarnos a la naturaleza con una visión completamente distinta. Primero, porque decimos, podemos entender la naturaleza, digamos, podemos acercarnos a las leyes, y después es una visión completamente distinta a lo que se había dado antes, ¿no? Ya no estamos hablando de sustancias para explicar justamente los fenómenos, sino que nos acercamos a los fenómenos naturales especialmente para explicarlos desde la visión del cuerpo, del movimiento, y utilizamos ya la matemática para hacer cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, en la época moderna no hay justamente una discusión específica sobre la tecnología, el advenimiento del método científico justamente influenció, ¿no? Y hasta ahora, digamos. Luego tenemos la Ilustración, que ya voy a hablar un poquito más a profundidad más adelante, siglo XVIII, y claro, tenemos este advenimiento del uso de la razón, ¿no? Entonces, claro, la razón se encuentra justamente al servicio de la sociedad, pero también al servicio de la ciencia y de la tecnología. Después tenemos la Revolución Industrial, que ahí sí tenemos un cambio súper importante a nivel práctico, siglo XVIII, siglo XIX, y se establece una nueva relación entre lo que es industrialización y tecnología. Antes no se había dado esta utilidad, digamos, de la tecnología específica para la industria, y lo que pasa es que la tecnología se pone al servicio de la industria. Y esto es algo que trastoca completamente ambos ámbitos, en realidad. Y aquí tenemos autores como Marx,
que justamente se dedican a tratar estos temas. No soy especialista en Marx, entonces no voy a explicar todo eso, pero de manera así súper rápida y para hacer una connotación, porque es importante justamente. Para Marx, el tema de la tecnología es que la tecnología es parte de los medios de producción. Y en tanto tal es un tema que tiene doble filo, es un arma que tiene doble filo, porque nos permite, por ejemplo, aumentar los niveles de producción, pero eso significa que también implica que la gente va a tener mucho más trabajo que hacer, y esto da como resultado alienación. Por otro lado, la tecnología también nos permite un proceso de automatización de los procesos, lo que implicaría que va a haber menos trabajo, pero desde esta perspectiva, para Marx el problema es que el ser humano se vuelve un apéndice de la tecnología, entonces también es como un tipo de alienación. Y finalmente podríamos hablar de que si es que hay más automatización, podría haber menos trabajo y podría haber más tiempo libre para el ocio, que es algo que Marx considera que es importante, pero digamos, no necesariamente se da, es una de las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, por eso la revolución industrial es tan importante, porque la tecnología se conecta con la industria y esto es algo que hasta ahora nos influencia. Y bueno, después ya tenemos la visión clásica de la que hablé al inicio y el giro pragmático que también ya señalé antes. Esto sería un poco la evolución histórica. Como ya mencionaste, ¿qué influencias filosóficas de la Ilustración se reflejan en nuestras actitudes actuales hacia la tecnología? Gracias, Jason, por la pregunta. Bueno, como ya había señalado un poco antes, el tema de la Ilustración es que implanta esta universalización del uso de la razón para todo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista científico también. Entonces se da una defensa de las verdades racionales como universales, y esto básicamente implica dos cosas desde un punto de vista de la filosofía de la tecnología. El primero es la defensa del progreso basado en la razón, ¿no? Hay un deseo, hay un impulso súper fuerte por controlar la naturaleza, no solo externamente, como la naturaleza fuera de nosotros, sino también en el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo de los otros, etc. Y a partir de esto se da una idea de progreso. Y la consecuencia de esto es que se comienza a confiar muchísimo más en la ciencia. Y la ciencia obviamente basada en la experiencia, en la experimentación, en la observación, en un método inductivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este progreso basado en la razón es justamente lo que nos permite, desde la Ilustración, creo, tener esta confianza mucho más férrea en la ciencia, y esto deriva evidentemente en avances tecnológicos, porque nos damos cuenta de que la ciencia, la experimentación, todo esto es lo que justamente nos lleva a tener avances tecnológicos como hasta este momento, ¿no? Un problema que podemos encontrarnos con esto es el cientismo, ¿no? Digamos, todos estamos de acuerdo en que hay que confiar en la ciencia, pero también hay que acercarnos con ciertas preguntas éticas, con ciertas valoraciones un poco más profundas acerca de esto. No significa que porque confiamos en la ciencia y en el progreso tenemos que creer todo lo que nos dicen, y eso es un problema, ¿no? Que creo que, por ejemplo, se vio en el tema del COVID, había muchas discusiones sobre eso, y eso está bien realmente, porque el cientismo tampoco es correcto. Cualquier valoración absoluta es incorrecta, ¿no? Ese es el primer principio. Y el segundo principio es el de autonomía y emancipación, porque la tecnología se convierte en una forma de emancipación del ser humano. Nos encontramos con que justamente podemos apropiarnos de la naturaleza y transformarla de una manera mucho más amplia, y esto nos permite en cierta manera emanciparnos y tener una autonomía que probablemente no teníamos antes. Obviamente esto tiene también su lado negativo, porque implica que puede haber muchos avances en salud, en exploración, en medio ambiente, pero también implica que hay muchos avances en armas, por ejemplo, en uso de armas, en desarrollo de armas. Y como una consecuencia negativa también la destrucción del medio ambiente, que es algo que vivimos actualmente, ¿no? Y es una discusión que está sobre la mesa, pero que todavía aparentemente no podemos realmente equilibrar con lo que necesitamos hacer, con lo que las sociedades necesitan. Entonces es un problema. Por eso estos principios también son de doble filo, ¿no? El de la razón, como ya les digo, con el riesgo del cientismo, y este de la autonomía y la emancipación con el riesgo de la destrucción de la naturaleza, de los hábitats, y con esta necesidad de seguir explorando el universo que nos lleva a dejar de preocuparnos por el planeta en el que vivimos actualmente. Sí, justamente también habías mencionado
antes el tema de la revolución industrial. Entonces, obviamente también se debe ver ciertos cambios, ciertas transformaciones en el pensamiento, en la percepción. ¿En qué medida la revolución industrial cambió la percepción de la tecnología en el pensamiento filosófico? Claro que sí. De manera indirecta, lo que pasa durante la revolución industrial es muy interesante porque se da un cambio de perspectiva, ¿no? Cambiamos de un análisis, o bueno, no de un análisis, pero de una práctica de la herramienta como una herramienta singular a un sistema tecnológico. Y esto, como digo, no necesariamente se da en el análisis filosófico, porque no necesariamente estábamos hablando de la tecnología como sistema, pero es un cambio real, o sea, es un cambio que se dio en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología se sistematiza con algunos fines específicos. Necesitamos, o bueno, la industria necesita generar tecnologías que le permitan tener ciertos resultados que son medibles, que son centrados en el aumento de la producción, etcétera, etcétera. Entonces tenemos este cambio en la que la tecnología está al servicio de la industria, como ya había señalado antes, y es tan grande el impacto que tiene que no necesariamente en ese momento, pero a partir de este cambio nacen inclusive nuevas ramas del conocimiento, pues como por ejemplo la ingeniería industrial, que antes no había. El diseño industrial, bueno, eso es algo mucho más moderno, pero viene justamente de esta noción de que la tecnología sí está al servicio de otras prácticas, en este caso, o de otras instituciones, de este caso como la industria, ¿no? Entonces, dado este cambio y dado que la tecnología se pone al servicio de la industria, aparecen probablemente, creo yo, dos cuestionamientos por primera vez en la historia. El primero es la posibilidad del reemplazo del ser humano por la máquina, que es algo de lo cual ya habló Marx también desde el punto de vista de la alienación, y es algo que creo que todos nos hemos preguntado, ¿no? Especialmente ahora con los temas de inteligencia artificial, de transhumanismo, de todo eso, es una pregunta que ronda a nuestro alrededor acerca de la posibilidad del reemplazo. Pero es súper interesante porque si nos ponemos a pensar, es algo que siempre ha sucedido, ¿no? No quiero decir que es inevitable porque eso suena a predeterminismo, pero es algo que siempre ha venido sucediendo. Por ejemplo, en la NASA, no sé, en los años 80 y 90, cuando no teníamos computadoras tan avanzadas como las que tenemos ahora, los cálculos los hacía gente normal, a la que les llamaban calculadoras, a la gente le llamaban calculadoras. Y ahora obviamente tenemos ya computadoras que pueden hacer todos esos cálculos mucho mejor que cualquier ser humano. Estamos acercándonos al uso y al desarrollo de computadoras cuánticas. Todo esto, digamos, no es inevitable, pero es un desarrollo que se ha venido dando, ¿no? Entonces, el reemplazo realmente de los seres humanos por las máquinas o por uso de máquinas es algo que siempre ha sucedido y es algo que tal vez debería hacernos pensar qué nos va a brindar. En lugar de qué nos puede quitar, sería importante también preguntarnos qué nos puede brindar. Tal vez más tiempo para dedicarnos a otras cosas, etcétera. Y por otro lado, el segundo cuestionamiento es el impacto ambiental de la tecnología. Esto también nos brinda justamente la revolución industrial, ¿no? Por ejemplo, John Stuart Mill en sus ensayos sobre economía política ya se preguntaba, ya decía como que, bueno, tenemos el desarrollo tecnológico, pero vamos a tener que preguntarnos sobre los efectos de este desarrollo tecnológico a largo plazo. Entonces, estos dos cuestionamientos no están resueltos. Tenemos los mismos cuestionamientos ahora y se han complejizado en realidad justamente gracias a la revolución digital. Hay una reconceptualización de estas mismas preguntas. Y esto a su vez obviamente está influenciando la discusión contemporánea de filosofía de la tecnología. Entonces, como pueden ver, estos son cuestionamientos que vienen desde hace algún tiempo atrás, no los hemos resuelto y se han complejizado. Y eso es importante, ¿no? Porque nos da una visión acerca de cuáles van a ser los nuevos temas para tratar en filosofía de la tecnología ahora y a futuro. Siguiendo esa línea de pensamiento, ya en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos ver reflejados estos cambios históricos en nuestra interacción con la tecnología? Gracias, Edison. Sí, creo que en la actualidad tenemos básicamente tres puntos, digamos, que han venido desarrollándose, ¿no? A partir de todo este desarrollo histórico. El primero, y el que es con más actualidad, creo, es el tema de la conectividad global que tenemos, gracias al Internet y a las redes sociales, ¿no? Es impresionante el nivel de interconexión que tenemos ahora, y esto obviamente tiene un gran impacto en la relación
con todos, con nuestras familias, con nuestros amigos, pero también con cómo nos relacionamos con el Estado, con cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y esto es algo que justamente ha venido desarrollándose últimamente, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas ha habido un cambio en esto que es muy, muy rápido y que tal vez todavía no logramos comprender porque sigue alterándose todo el tiempo, ¿no? Entonces ese vendría siendo un primer punto. El segundo punto es el de la automatización en general. Muchos procesos se han automatizado y esta es una discusión súper interesante, me parece a mí, porque esta automatización implica que tenemos más tiempo libre desde un punto de vista, pero al mismo tiempo implica que en ese tiempo libre, en lugar de hacer otras cosas, lo que hacemos es consumir más dentro de esa misma esfera, especialmente dentro de la esfera digital, ¿no? Entonces uno pensaría y diría como que, bueno, si utilizo estas herramientas en mi trabajo que me dan más tiempo libre, este tiempo libre significa que podría utilizarlo, no sé, para el desarrollo personal, para mi familia, para hacer ejercicio, lo que sea. Y en realidad no, en realidad estamos con el celular en nuestro tiempo libre. Entonces es súper interesante y esta es una discusión que se da dentro de estos temas de filosofía de la tecnología. ¿Qué significa realmente la posibilidad de tener más tiempo libre en este momento histórico, ¿no? Y al mismo tiempo los procesos de automatización nos permiten preguntarnos acerca de el valor del trabajo humano, se da una revalorización, además ligado a este miedo por ser reemplazados por las máquinas, por ejemplo. Tenemos también el aparecimiento de nuevas ramas del conocimiento y de trabajo, por ejemplo, la gente que ahora se dedica a todo lo que es ciencia de datos, a inteligencia artificial, a ética de la inteligencia artificial, son cosas que antes no existían y ahora ya se vuelven necesarias realmente tratar, ¿no? Y también, bueno, lo que ya había dicho, estos miedos, ¿no? A cosas que podrían suceder, el tema de transhumanismo, todo esto. Entonces, la automatización en general nos permite tener estas nuevas discusiones y preguntarnos realmente cómo está afectando la tecnología a todo lo que es el ser humano. Y finalmente, como ya había señalado antes también, el tema de la conciencia ética y ecológica en cuanto a cómo ha cambiado nuestra relación con la naturaleza a partir de la tecnología y de todo lo que nos ha dado. También esto es algo que no necesariamente se daba antes. Obviamente en la actualidad nos encontramos frente a una crisis del cambio ambiental, entonces el debate es necesario. Y justamente desde la filosofía de la tecnología es una de las preguntas más importantes que tenemos en este momento, ¿no? Todo aquello que podemos hacer es interesante, nos va a llevar a ciertos avances tecnológicos, nos va a permitir, no sé, acceder a nuevos tipos de conocimiento, etcétera, pero también ahí es importante preguntarnos hasta qué medida deberíamos hacerlo, ¿no? No simplemente porque podemos hacer algo, deberíamos hacerlo. Y eso es algo súper importante con el tema, por ejemplo, de exploración interplanetaria. Es una idea que está realmente dentro del imaginario colectivo, dentro de algunos objetivos gubernamentales de países mucho más grandes. Es una posibilidad, y es una posibilidad no solamente por el afán humano de exploración, si es que tal cosa existe, sino porque aparentemente sería una solución mucho más fácil a realmente solucionar los problemas medioambientales que tenemos, que son justamente efecto de todo el desarrollo tecnológico que hemos tenido en los últimos años, que se ha dado sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cuestionamiento ético. Entonces creo que en la actualidad estos son los temas más importantes, ¿no? El de interconexión y cómo entenderlo realmente, cómo trastoca la forma en que nos conocemos a nosotros mismos, a los otros, cómo nos relacionamos con figuras políticas, el tema de la automatización en general y cómo nos ayuda y nos perjudica al mismo tiempo en todos los ámbitos. Y esta conciencia ética y ecológica, no solamente a nivel de nuestro planeta, sino también pensarlo mucho más ampliamente, ¿no? Como a nivel del cosmos, en realidad. Entonces, esos creo que son como que los temas más importantes contemporáneamente. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, a la invitada de esta semana, Sara Madera Gómez, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.